5 cosas que sucedieron después de que Jesús murió. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación. Después de la muerte de Jesús, leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo dice: primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que habían dormido en la muerte, resucitaron después de su resurrección. Salieron de las tumbas, entraron a la ciudad santa Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 a 53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede ser atribuida a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto, dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra en una falla sísmica importante. Un terremoto no sería un evento inusual, pero combinado con rocas que conducen a la apertura de tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto presenciará un evento divino aún más significativo: la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados son descritos literalmente como aquellos que se habían quedado dormidos. Una expresión idiomática común en el Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado como el testimonio inicial. La resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término personas santas probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición. Para la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos. Primera carta a los Corintios 15, 20 a 2:3. Pero ahora, como realmente son las cosas, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, que es el primero en ser resucitado con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Porque ya que la muerte vino a través de un hombre, la resurrección de los muertos también viene a través de un hombre, porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias. Entonces, aquellos que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos incorruptibles, inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio a la resurrección que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día, ha llegado un día, cuando la muerte fue derrotada por la muerte. La resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero note que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados y entraron a Jerusalén, donde aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió a la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, sino que las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, sin embargo, las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre.
Se entiende mejor que Mateo quería que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de regreso a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este suceso de ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27, 50 a 51. Y Jesús gritó otra vez con voz fuerte y agonizante, y voluntariamente entregó su espíritu soberanamente, despidiendo y liberando su espíritu de su cuerpo, en sumisión al plan de su Padre. Y de inmediato, el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. La tierra tembló, y las rocas partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos lugares. La cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte santísima del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Tal vez este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probablemente como el velo rasgado se volvió de conocimiento común. Hebreos 9, 1 a 9, nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitan los hombres. Hebreos capítulo 9, 1 a 3. De hecho, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino, y para el santuario terrenal se instaló una tienda sagrada, la sección exterior o primera, en la que estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda conocida como el lugar santísimo. El libro de Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra terminada, participamos en su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por él. Hebreos 10, 19 al 20, dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo abierto para nosotros, a través del velo que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, tal como Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el llevar el velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentaba una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios de animales, debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidos, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4, 14 a 6. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuerpo de Jesús fue rasgado, y también el velo, lo que significa que ahora podemos acercarnos con valentía a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales
para garantizar que el creyente tenga acceso completo en el momento en que Cristo murió. La pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios fue también acompañado de temblores masivos en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y el que la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Desde la hora sexta del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la Escritura. Amós 88:9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Con frecuencia se le pidió a Cristo una señal del cielo, y ahora tenían una, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante, porque la luna estaba llena. No haber sido creado por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está lleno. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad, el conocimiento astronómico era rudimentario. En ese momento, Font también menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo manchar el error ante su creador. Por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el duelo. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompaña a la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios, que se habían dormido en la muerte, se levantaron y al salir de las tumbas, después de su resurrección, entró en la ciudad santa de Jerusalén y se apareció a muchos. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción